أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, le glorificamos y nos encomendamos en Él. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del mal que pueden generar nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie lo podrá desviar, y a quien Allah desvíe, nadie lo podrá guiar. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah, el único, sin iguales, sin asociados, y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. Oh Allah, bendice a Muhammad, su familia, sus compañeros, y todos los que sigan su guía hasta el día del juicio final. Hermanas y hermanos en Islam, hoy tenemos un sheikh muy especial para nosotros, el Sheikh Salim Delgado. Un sheikh, jazakumullahu khayran, y bienvenido Sheikh Salim a nuestro programa en Qanat al-Huda. Y la verdad, a mí no me gusta hablar frente a las caras de las personas, pero el Sheikh Salim entre las personas más amadas para todos nosotros, especialmente la comunidad en América Latina. Y siempre yo recuerdo este dicho cuando le voy a contar al Sheikh Salim, que hay gente, subhanallah, que las vea, hay personas que las vea, nos recordamos a Allah subhanahu wa ta'ala. Entre estas personas el Sheikh Salim Delgado. Él trabaja mucho por da'wah en América Latina, él trabaja mucho para mejorar también el tema del Islam en América Latina. Él viene de una familia muy importante, muy bendita. Esta familia, casi la mayoría de ustedes en América Latina lo conoce. La familia de Zoom, también de Sheikh Juan Suquillo, Jazakumullah Khayran, el Hajjalaya de Zoom. Que Allah les bendiga grandemente. Hoy tenemos Sheikh Salim y tenemos muchas preguntas, la verdad, Sheikh Salim, para usted. Inshallah, empezamos. El primero, bienvenido Sheikh Salim al programa de Huda. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikhna Al-Fadil. Muchas gracias, gracias por la apertura. Que Allah Azza wa Jalla acepte siempre nuestras buenas acciones y humildes esfuerzos en la da'wah. Barakallahu fik. Jazakumullah khayran, Sheikh Salim. Aunque nosotros queremos empezar del tema de los musulmanes que hacen después de Ramadán. ¿Cómo podemos saber que Allah nos acepta durante el mes de Ramadán? ¿Cómo podemos saber que Allah subhanahu wa ta'ala acepta nuestras obras, nuestro ayuno durante el mes de Ramadán? Inshallah lo vamos a esperar la respuesta de usted, pero ya empezó las llamadas rápidamente. Vamos a recibir esa llamada y después luego regresamos a usted, inshallah. Tenemos una llamada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tenemos una llamada de la profesora Fátima desde Venezuela. Adelante. Ya saca la Jaira, hermano, por cada entrega, mashallah. Bueno, esta vez quiero que, por favor, que nos aclaren con respecto a lo que es los 6 días de ayuno del mes de Shawwal. Hay algunos hermanos que se confunden porque les han dicho que estos días deben ser consecutivos, o sea, seguidos, y algunos aún deben días de ayuno de Ramadán. Entonces creen que para ellos va a ser difícil porque no van a alcanzar a cumplir con el ayuno de los 6 días voluntarios de Shawwal. Pues entonces quisiera que nos hable sobre eso, hasta qué día hay oportunidad de hacer los ayunos voluntarios de Shawwal. En caso de que no alcancen a hacer todos los días de ayuno que deben de Ramadán, ¿cuándo se pueden hacer? Sobre eso es mi pregunta hoy. Jazakallahu khairan, profesora Fátima. Que Allah les bendiga. El Sheikh Salim ahora mismo le va a contestar, inshallah. Sheikh Salim, por favor. Empezamos con la pregunta entonces. Bueno, el profeta alayhi salatu wasalam no especificó que sean unos días específicos del mes de Shawwal. Hay como ayunarlos desde el principio hasta el fin. No tienen que ser consecutivos para ninguna persona. Puede hacerlos de manera alternando, o sea, lunes y jueves, por ejemplo. Consecutivos también puede hacerlos 3 y 3. O sea,
hay muchas formas en las que se pueden hacer el ayuno de Shawwal, con tal de que sean 6 días, con la intención de hacerlos con el ayuno de Shawwal, y no poniendo la intención de el qadá, ¿no? No poniendo la intención de que son, también muy importante. de que son Ramadán, claro. Porque a veces preguntan también, bueno, debo días de Ramadán y quiero hacerlos de Shawwal, ¿no? No, entonces lo que es fard, ¿no? Lo que es hay que hacerlo porque hay que pagar los días no ayunados, eso es un asunto. Otro asunto son los 6 días de Shawwal, que son días opcionales que se hacen después de los días de Ramadán. Perfecto, Shaykhna. Aunque también tenemos muchas llamadas, pero también queremos aclarar este punto, porque hay mujeres, por ejemplo, que ellos tienen que reponer estos días. ¿Qué hacen? ¿Ayunar primero 6 días de Shawwal y después reponer esos días? ¿O qué hacen? Sí, bueno, aquí hay khilaf ben ahl al-ilm, ¿no? Aquí hay una diferencia entre los sabios. Hay quienes dicen que se debe cumplir primero los días de Ramadán, porque el profeta ﷺ dijo, quien ayune Ramadán y después ayune 6 días más de Shawwal. Entonces, como que pone una condición de que se haya ayunado Ramadán primero y después 6 días de Shawwal. Es como que hubiese ayunado todo el año, ¿no? Esta es una opinión de algunos juristas que se mantienen en esa visión, y hay otros juristas que dicen, o fuqaha, que dicen que hay como ayunarlos a los días de Shawwal y después hacer el qada de Ramadán o el pago de Ramadán, porque los días de Shawwal no hay sea en el tiempo, no hay mucho tiempo para hacerlo. Solamente porque hay una recompensa especialmente en Shawwal. Exactamente. Y Ramadán, en cambio, no puede hacerle en lo que queda del año. Así es, Shaykhna. Jazakallahu khairan. Tenemos también otra llamada desde Venezuela de la profesora Aisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos. Un gusto saludarles. Hermanos, qué gusto saludarles. Llamo de parte de Mezquita Nurul Islam. Mi pregunta va relacionada con lo que el hermano estaba comentando acerca de la mujer, que muchas veces puede durar hasta más de 15 días menstruando y desea ayunar los días de Shawwal, los 6 días de Shawwal. Y también en el caso de las personas que han pasado más de la mitad del mes de Ramadán enfermos, que no han podido realizar el ayuno y desean ayunar los 6 días de Shawwal. Entonces, ¿qué consejos o cómo podrían ellos ayunar estos días y además de eso, pues recuperar los días de ayuno del mes de Ramadán? Jazakallahu khairan, profesora Aisha. Ahora, inshallah, mismo Sheikh Salim lo va a contestar. ¿Qué consejo, Sheikhna, usted va a dar a esas hermanas? Especialmente ella dijo también, ella no puede ayunar todo el mes de Ramadán, casi la mitad, o las personas que estaban enfermos durante el mes de Ramadán. ¿Qué hacen para obtener la recompensa que mencionó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bien, es similar a la pregunta anterior. El consejo sería ayunar los 6 días de Shawwal, o sea, hacer los 6 días de Shawwal en lo que quede del tiempo, con la intención de un ayuno que es una sunna, que es algo opcional, voluntario y recompensado porque es una sunna, y los días que deba de Ramadán, los días obligatorios que deba de Ramadán, los pagará después en un tiempo más adelante del año, inshallah ta'ala. Está en una de las opiniones de los juristas del Islam, es aceptado. Entonces, Sheikhna, ahora el consejo, creo, espero que yo lo entendí bien, el consejo para las hermanas o las personas que durante el mes de Ramadán eran enfermos, y también como hay dificultades para ayunar o reponer esos días. Entonces, el primero, para también ellos pueden obtener la recompensa, ayunar los 6 días en Shawwal, y después pueden reponer esos días porque tienen un año completo. Tiene un año largo por delante, así es. Tenemos también otra llamada. El hermano Jesús. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh desde el Ecuador. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, ¿cómo estás? Alhamdulillah. Tengo una pregunta. Adelante. ¿Cuál es la importancia del ayuno opcional después de Ramadán y cómo puedo practicarlo de manera efectiva? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum, Jesús.
Entonces, Sheikhna, Jesús está hablando acerca de la importancia de ayunar, porque la gente está ayunando nada más en Ramadán y después de Ramadán como ya Dejan de hacerlo. dejan de hacerlo. Sí, hemos tenido un mes de ayuno y como Sheikh Muhammad hizo la pregunta al principio, tuvimos un tiempo muy bonito de ayuno, de adoración a Allah Azza wa Jal, de ibadah, en donde estuvimos disciplinando el ego, en donde estuvimos en conexión con Allah Azza wa Jal, en donde estuvimos en obras buenas, donde nuestra fe, inshallah, subió, en donde tuvimos la oportunidad de purificarnos y de adquirir más, inshallah, también conocimiento de la religión. Entonces termina el mes de Ramadán y no queremos vernos sin nada de eso. Queremos que ese entrenamiento anual que tenemos una vez al año nos dure el mayor tiempo posible, ¿no? Porque el ser humano es débil, Claro, ¿no? sí. Entonces necesita estas épocas de entrenamiento y de refuerzo de su alma, de su espíritu, de su corazón, para que termine una época buena posterior a este tiempo, hasta que venga el otro tiempo de refuerzo que sería el Ramadán siguiente del año siguiente. Entonces, el hermano Jesús pregunta sobre el ayuno opcional, que sería bueno tratar de mantenerlo. Entonces empezamos con los 6 días de Shawwal, que son los días Así que el es. profeta alayhi salatu wasalam recomendó para que la persona sea como que haya ayunado todo el año. ¿Por qué todo el año? Porque Allah Azza wa Jalla es tan generoso que por cada día de Ramadán recompensa como que fuesen 10. Entonces tenemos 30 días de Ramadán, son 300 días, más 6 días son 60 días, 360 días que Allah Azza wa Jalla te contabiliza que has ayunado, si es que Allah. ayunas los 6 días de Shawwal. Allah. Después de esto, el creyente trata de mantenerse con algo de ayuno durante el siguiente año. Entonces, cada uno puede determinar para sí mismo cuánto puede hacerlo, ¿no? Entonces, se puede hacer los días blancos, que son los días 13, 14 y 15 del mes lunar. También puede hacer lunes y jueves, por ejemplo. Si alguna semana no puede lunes y jueves, puede hacer solo lunes o solo jueves. Y la cuestión es mantener algo de ayuno durante Jazakallah khair. un mes hasta el La próximo respuesta año. muy clara, Sheikhna, pero disculpe porque tenemos muchas llamadas. Muchas llamadas. Bueno, Barakallahu fikum, mashallah, jazakallahu khairan. Tenemos también otra llamada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tenemos la llamada desde el Ecuador, hermano Ammar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Olá, Sheikh, como estás? Alhamdulillah. Tengo una pregunta, por favor. Adelante. ¿Cómo protegemos la fe del nuevo musulmán después de Ramadán? Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Gracias. Sheikhna, la pregunta cómo ellos pueden hacer todo lo que es posible para que el musulmán nuevo siempre tiene que estar cerca de la mezquita, estar Sí. cerca de la comunidad. sí. Yo me imagino que la pregunta viene de América Latina, ¿no Exactamente. es cierto? Y la respuesta tiene que ser para alguien en América Latina. Así es. Sí. Entonces tiene que, viendo la realidad como es en América Latina, mi principal consejo para el musulmán nuevo es que se mantenga en comunidad, que no se desprenda de la comunidad. Inama ya'kulu al-dhi'bu min al-ghanami al-qasiya, ¿no? Como dijo el profeta alayhi salatu wasalam. El lobo come a la oveja que está lejos del rebaño. Entonces no queremos ser esa oveja. Entonces tenemos que traerles siempre a la comunidad, que se mantenga visitando las mezquitas, que si vive lejos, por lo menos en las actividades más importantes que se realizan, el viernes, por ejemplo, si se va a dar una clase un sábado, un domingo, que asista. Eso es muy importante, que siempre esté en contacto, que ahora tenemos la posibilidad de tener un contacto virtual, ¿no es cierto? Entonces que siga programas como estos por Facebook, por las redes sociales, etcétera, que no se desconecte de la comunidad. Es el primer consejo. Y el segundo consejo sería que no se olvide de su salah, de sus oraciones, y que no se olvide del Corán. El Corán es una fuente preciosa, valiosa, enorme de conocimiento y de fe que a veces le dejamos un poquito a un lado. Y Ramadán, Shahrul Corán, ¿no? Es el mes del Corán. Entonces no podemos dejar Ramadán y dejarlo al Corán, ¿no? El Ramadán nos sirvió para aprender más del Corán, para vivirlo más, para crecer nuestra fe y nuestro conocimiento con el Corán. Entonces, el yatamasak bi kitabillah, ¿no? Que se mantenga fuerte y firme al Corán. No, yo no voy a dejar esta oportunidad. También, Sheikhna, usted como latino, como también vive actualmente en América Latina, también, ¿cuál es el consejo de los líderes, de los imames?
para también proteger la comunidad. Aunque tenemos muchas llamadas, pero a mí me gusta mucho escuchar su opinión, la verdad, acerca de esto, porque también nosotros tenemos una responsabilidad grande, Así es. especialmente hacia nuestras comunidades, Así porque es. ellos están esperando mucho de nosotros. Entonces, o sea, ¿cuál es su consejo hacia los líderes, los imames, que ellos están actualmente también en América Latina? Bueno, Sheikh, ellos tienen una responsabilidad enorme y mucho que hacer. Yo humildemente puedo decir que el consejo que deben hacerlo y tomarlo de manera muy seria es preocuparse por el rebaño. Vemos que todos los profetas de Allah Azza wa Jal fueron pastores y aprendieron a cuidar de su rebaño. Y aprendieron a que en el rebaño hay ovejas que son más débiles que otras y que necesitan más atención. Muy interesante eso. Entonces, deben que tener quién es el que más ayuda necesita. ¿Sí? De pronto, de las hermanas, quién más necesita. De pronto una viuda, de pronto una hermana que está sin trabajo, de pronto una hermana que vive muy lejos, un hermano que es padre de familia y que no alcanza a dar la enseñanza islámica a sus hijos. Entonces, debemos preocuparnos por ellos. Como líderes, hacer actividades en las que podamos integrar a toda la comunidad, pequeños, grandes, jóvenes, es muy importante, niños que son al-Jil al-Qadim, ¿no? Son la nueva generación. Los jóvenes que están en el murahaqa, ¿no? en la edad más rebelde y más difícil tratar, bueno, ingeniarse qué actividades puedo hacer para atraerles a ellos a las mezquitas, a los centros islámicos, hacer que se conozcan unos con otros. No necesariamente tienen que ser actividades islámicas, pero por lo menos recreativas que les haga vivir entre ellos en comunidad, que se conozcan unos con otros, que se fortalezca el uno con el otro, como el profeta ﷺ dijo, el uno con el otro hermano es más fuerte, ¿no? Se apoya, ¿no? Y eso así, Shabaka Baina Asabi. Juntos somos fuertes. Así es. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair, Sheikh Salim. Barakallahu fikum. Tenemos otra llamada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Profesora Zainab desde Venezuela. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah se encuentren bien. Alhamdulillah. Mire, mi pregunta va hacia si hay algunas súplicas especiales que hay que hacer en este ayuno de Shaban o algo especial que hacer, ¿verdad? Unas peticiones especiales para lo del ayuno del mes de Shaban. Barakallahu fiki, hermana. Barakallahu fiki. Perdón. También vamos a recibir otra llamada, Sheikhna, y vamos a contestar también las dos preguntas. Tenemos otra llamada desde Ecuador. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah. Sí, Ammar, adelante. ¿Cómo está Sheikh Mohammed y Sheikh Salim? Yo tengo una pregunta para Sheikh Salim. Sheikh Salim, usted tiene experiencia, mashallah, que usted viajó a Arabia Saudita para aprender el Islam allá, creo que por 8 años, y consejo que puede dar a la comunidad musulmana de los latinos aquí, que es mejor que hacen o pasan esta experiencia también en Arabia Saudita para enseñar sus hijos allá, o si tiene otro consejo. Jazakallah khair, Sheikh Ammar. Barakallahu fikum. Jazakallah khair, Sheikhna. Tenemos también otras llamadas, pero vamos a contestar estas preguntas y vamos a continuar. Zainab, la profesora Zainab dijo que hay un dua, hay una súplica especial durante el mes de Shawwal, ¿o no? No conozco ninguna súplica especial en el mes de Shawwal, pero estaba pidiendo una especie de consejo, ¿no? Podemos usar uno de las ad'iyah o de las plegarias más comunes o más practicadas por el profeta alayhi salatu wasalam, que es Allahumma o ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinik, ¿no? O thabit qalbi ala ta'atik. O Allah, tú que tienes en tus manos nuestros corazones y los puedes cambiar, aferra o mantén mi corazón en tu obediencia o en tu religión. Entonces pedir a Allah Azza wa Jal lo que se conoce en el árabe como al-thabat, que es permanecer fuerte y firme en la religión de Allah. Hemos dejado Ramadán y la verdad es que la persona
La realidad es que uno se distrae muchísimo después de Ramadán y es imposible que se mantenga en la obediencia que tuvo en Ramadán y en la adoración a Allah que tenía en Ramadán, que es casi como de un ángel a veces, ¿no? Rezar por los días, las noches, las tardes, estar en ayuno completo, estar en ese digamos, nivel de conciencia de Allah Azza wa Jal. Entonces, mantener el corazón firme en la fe es muy importante, y el profeta, alayhi salatu wasalam, siendo profeta, subhanallah, lo hacía y nos enseñó eso a nosotros. Especialmente nosotros en América Latina, porque la verdad cada uno puede vivir lejos de la comunidad. Y también tiene razón Sheikh Salim, porque los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacen dua después de Ramadán que Allah acepta nuestro ayuno, nuestras súplicas, nuestras adoración. Hasta los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacen como 6 meses después de Ramadán, hacen dua, hacen súplica que Allah subhanahu wa ta'ala acepta nuestro ayuno durante el mes de Ramadán. Entonces su consejo a la hermana Zainab esta dua y también las súplicas generales. En general, por supuesto. Las súplicas generales. Hay muchísimas súplicas, muchas plegarias o súplicas que se hacen en la mañana, cuando se levanta, ¿no? Adkar al-Sabah, que se conoce en árabe, las súplicas de la mañana que las haga la de las tardes, por ejemplo, que las haga antes de dormir. Hay un libro, Sheikh, que creo que se llama La fortaleza del musulmán. Sí, así es. Es muy importante, sí. Sheikh. Es muy importante buscarlo, bajarlo del internet. Sí, es muy fácil. ya está en internet. Entonces, ¿qué le parece, Sheikh, este libro? Creo que es necesario en cada casa en América Latina tenerlo. Todo musulmán que ya aprenda a rezar, que aprenda todo lo básico de la religión, tiene que ir con los libros de al-Adhkar o los libros de las plegarias. La fortaleza del musulmán se consigue prácticamente en todo centro islámico, en toda mezquita. Así es. Y la otra pregunta, Sheikhna, su experiencia acerca de que usted nació en América Latina, después ya fue a Arabia Saudita para aprender el idioma, para aprender la religión. Es muy importante, pero déjame para recibir más llamadas y después, inshallah, vamos inshallah a escuchar de usted. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El hermano Carlos desde Colombia. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermano. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de Colombia? Carlos. Yo quiero saber, para principiar, ¿cómo es el ayuno? ¿Otra vez? Para principiar, de Colombia. Te habla Carlos de Colombia. Para principiar, ¿cómo es el ayuno? Jazakallahu khayran. Barakallah. Mariam desde el Ecuador. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Allah les bendiga, inshallah. Amén. Tengo 2 preguntas, por favor. La primera pregunta, que nosotros sabemos que cualquier tipo de fumar es prohibido porque daña la salud y también afecta a las otras personas. Pero también hay muchas personas que comentan que si fumar es prohibido porque daña la salud, entonces también debe ser prohibido, por ejemplo, el azúcar, el aceite o, por ejemplo, la grasa en la comida, porque, o sea, eso también causa daño, enfermedades, por ejemplo, como diabetes o la obesidad, y esto como tiene más daño. Entonces, ¿cómo responder? Barakallahu fik. La otra pregunta. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khayran. Sheikh al-Habib, Sheikh Salim, acerca de su experiencia que usted nació en América Latina. La pregunta de Sheikh Ammar. Sí. Bueno, no es fácil para un latino ir a estudiar a un país árabe y mantenerse ahí hasta graduarse. 8 años. Es una realidad, sí. Fueron 7 años. Y bueno, no es fácil. Pero quien sienta que puede hacerlo, que lo haga, por supuesto, que lo haga, que se llene de fe y que ponga su azima, ¿no? O sus ganas de acabarlo, que lo ponga. De pronto no puede hacer toda una carrera, pero por ejemplo 2 años de idioma árabe le van a servir muchísimo. Muchos hermanos de América Latina, alhamdulillah, terminaron el Instituto de Idioma Árabe, ya sea en Egipto, en Arabia Saudita, antes había un programa que se hacía en otros países también, en Qatar y demás. Todo lo que ellos puedan hacer, que lo hagan, todo es beneficioso. Al que pueda formarle a su chico, a su hijo, ¿no? Recomendarle esto tanto para el padre como para el sheikh local de la mezquita o como para el presidente del centro islámico,
incentivarles a que vayan a estudiar a Arabia Saudita. Ese fue mi caso. Me incentivaron a ir a Arabia Saudita, ¿no? No es que un día me levanté y se me ocurrió ir, ¿no? Realmente es una realidad, es una formación. Entonces requiere ir preparado. Y si uno puede hacerlo, que lo haga. Por supuesto, el beneficio es enorme. Para quien no lo pueda hacer, que trate de participar en todos los programas de formación de DOAT, que alhamdulillah están apareciendo en América Latina, Ecuador, México. Todo lo que se pueda aprender, que se aprenda, inshallah, le va a ser muy útil. Por si acaso también, si nuestro programa también hacia nuestros hermanos en América Latina, creo que el latino ya puede hablar árabe. El Sheikh Salim, mashallah, como latino, él puede hablar árabe, entonces no es tan complicado, no es tan difícil para que la gente, porque mucha gente piensa... No, es fácil. Todo el tiempo me preguntan eso, es muy fácil. Yo aprendí árabe, alhamdulillah, en un tiempo de 2 años. No solo yo, mis otros compañeros también aprendieron árabe en 2 años, digamos, en un nivel en que pudimos entrar a una facultad. Y alhamdulillah, no es nada complicado. El árabe es un idioma muy fácil, es un idioma muy ordenado, muy organizado, muy simple. Tiene un abecedario similar al del español. Como se escucha, se escribe, es fácil. Tenemos también, vamos a recibir más llamadas y después inshallah contestamos las preguntas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nicole, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Esperando que el live sea de mucho beneficio para todos nosotros. Tengo una consulta acerca de si tengo algún familiar o algún conocido que anteriormente tenía una vida mundanal muy activa, saliendo y haciendo cosas que no dan beneficio, y luego en Ramadán paró, y luego otra vez después de Ramadán volvió otra vez a estas actividades. ¿Cómo con buenos ejemplos podría llegar a él para que pueda seguir el camino correcto? Jazakumullah khair. Wa iyyakum, barakallahu fikum. Jordi desde Colombia, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jordi, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Adelante, Jordi. Tengo la siguiente pregunta. Si yo estoy en el mes de Ramadán y yo rompí el ayuno unos 2 o 3 días y termina el mes de Ramadán, ¿qué debo hacer primero? ¿De los 6 ayunos de Shawwal o reponer? ¿O cómo tengo que hacer para poder hacer los 6 días de Shawwal como se dicta? Barakallahu fik. Barakallahu fik. Ya, que Allah bendiga. Está claro. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Mayyakum. Ok, jazakumullahu khairan. Sheikh Salim, también tenemos la pregunta desde Colombia. Un hermano dijo cómo puede ayunar. Sí. Bueno, aparentemente es un hermano nuevo en la fe. Sí. Bienvenido, hermano, a la fe del Islam. El ayuno es aprender ciertas cosas que nos debemos evitar durante el día, desde que sale el sol, desde el tiempo del Fajr o la primera oración, hasta el Maghrib, ¿sí? En donde la persona se tiene que abstener de todo tipo de comida, de todo tipo de bebida, todo tipo de líquidos y del placer sexual. Se abstiene de eso hasta que se oculte el sol. Eso básicamente es el ayuno, y lo hace obviamente con la intención de agradar a Allah Azza wa Jal y de buscar su complacencia. Ese es el ayuno prescrito. En Ramadán es obligatorio, y fuera de Ramadán uno puede hacer ayunos opcionales. Jazakallahu khairan. Y también la pregunta de Mariam dijo que hay muchas personas que dicen fumar es haram, pero también ellos dicen porque afecta a la salud. Entonces también al azúcar, también la mantequilla, otro tipo de aceite, cosas. También, sí. Por ejemplo. Bueno, ¿Cómo podemos responder? En la pregunta que hace acá la hermana, bueno, la Sharia prohíbe todo aquello que le hace daño al ser humano, ¿no es cierto? Esto lo sabemos, es un principio básico del fiqh. Pero no es que están prohibidos cierto tipo de alimentos por el hecho de que puedan causar cierto tipo de enfermedades, ¿no? Como por ejemplo mencionó la diabetes o un colesterol alto, etc. Eso más regresa a la persona, cómo lleva su dieta, su estilo de vida, entre otras cosas más que un doctor le puede asesorar mejor. A veces son razones obvias o aparentes y a veces no las son. Entonces, no por eso significa que sean
prohibidas. Pero lo que sí es necesario, lo que sí podemos decir, es que la persona tiene que tratar de llevar una vida saludable, porque este cuerpo es un amana, es una responsabilidad entregada por Allah Azza wa Jal, o preguntada, digamos, por Allah Azza wa Jal. Entonces debemos cuidar nuestro cuerpo. Si sabemos que consumir un tipo de alimento específico nos va a hacer daño, debemos evitar ese tipo de alimento, ¿no? O una vida excesivamente sedentaria, por ejemplo, ¿no? Debemos evitar eso para poder tener la actividad necesaria para cumplir con las 5 oraciones, para no caer en situaciones de enfermedad o de malestar o de depresión, ¿no? Entonces debemos cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. El ser humano es todo una sola, no se puede dividir así nomás, ¿no? Entonces, todo debemos cuidarlo. Y también nosotros somos musulmanes. Obedecemos a Allah subhanahu wa ta'ala únicamente. Todo lo que viene en el Corán y en la Sunna, aunque entendemos la sabiduría o no entendemos la sabiduría, generalmente nosotros obedecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, porque como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Sagrado Corán, que los creyentes escuchan y obedecen a Allah subhanahu wa ta'ala. También la hermana Nicole, que está hablando acerca del... Ella necesita un consejo. Un consejo. Por favor. Un consejo para alguien después de Ramadán. Sí. Bien. Bueno, Allah Azza wa Jal nos mandó el mes de Ramadán para entrenar nuestra fe, para mejorar nuestra fe, ¿no? Para mejorar nuestro nafs, ¿no? Para disciplinar al ego. No significa que termine de Ramadán y le podemos dar rienda suelta como un caballo salvaje, porque nos va a arruinar todo lo bueno que pudimos haber hecho de Ramadán. No hay que borrar con la mano izquierda lo que hicimos con la mano derecha. Entonces, ¿para qué lo hicimos? ¿Qué consejo se le puede dar a esa persona? Tratar de la mejor manera posible, muy importante la manera, decirle que se acerque a las mezquitas, que no deje el Corán de lado, que no deje el Salah. Una de las cosas más importantes que aprendimos durante Ramadán es cumplir el rezo, inshallah, que lo hicimos a tiempo. Entonces, si hemos acostumbrado el alma a algo de eso, a la disciplina, que es muy buena, no hay que dejar eso, no hay que se borre al día siguiente. Entonces, eso es un consejo. Y otro consejo que ya lo mencionamos anteriormente, el tema del Corán, leer el Corán. Y también Jordi, desde Colombia, está hablando que él tiene romper ayuno durante Ramadán 2 días o 3 días. ¿Qué tiene que hacer después de Ramadán? ¿Hacer los 6 días de Shawwal o el primero reponer estos 2 días en Shawwal? En el caso de él, que son días cortos, en caso de que una persona estuvo de viaje, es muy recomendable que empiece con eso. Entonces, que ayune primero los días de Ramadán, y así está lo que se conoce Kharij min al-Khilaf, ¿no? Está fuera de la controversia de los juristas. Entonces hace Ramadán, tiene su Ramadán completo y empieza con los 6 días de Shawwal para tener los 360 días, inshallah, escritos a su favor. Barakallahu fikum. A todos ustedes, inshallah, vamos a tener un corte y luego regresamos con ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi querido hermano, mi querida hermana, bienvenidos a nuestro programa La Luz del Corán. ¿Acaso usted sabe qué significa la palabra al-falaq? ¿Qué significa la palabra al-masad? Y muchas palabras que encontramos en el Corán y no sabemos su significado. La mayoría de nosotros recitan el Corán, pero no saben lo que significa. En nuestro programa, inshallah, vamos a intentar de explicar algunas aleyas, algunas palabras, de tener algunas enseñanzas del Corán, del libro de Allah, con el libro de Allah y en el mes del Corán. Con esto vamos a ver, inshallah. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam. Bienvenidos a todos ustedes a nuestro programa con nuestro amado, nuestro Sheikh Salim Delgado, para recibir sus preguntas, sus dudas, cualquier comentario acerca de este programa con mucho gusto. Tenemos una llamada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El hermano Muawiyah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Muawiyah. Waalaikum salam, Sheikh Muhammad y Sheikh Salim, ¿cómo están? Alhamdulillah, muy bien, adelante. Alhamdulillah. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son las obras más amadas por Allah? Jazakallahu khairan. Tenemos también otra llamada. La hermana Mariam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Perdón, yo tenía otra pregunta, pero creo que se cortó la llamada. Con mucho gusto. Bueno, o sea, mi pregunta es como, ¿cuál es el mejor para los niños musulmanes? ¿Que su educación sea en un país islámico o en cualquier otro país donde ahí los ¿Otra niños, vez, por favor, la pregunta? ¿Otra vez, María? en el hogar? ¿No se escucha? Sí, ahora sí, adelante. Bueno, o sea, digo que ¿cuál es el mejor para los niños musulmanes? ¿Que su educación sea en un país islámico o, por ejemplo, en cualquier otro país donde ahí los niños, o sea, reciben sus enseñanzas en la mezquita o en el hogar? Porque, o sea, sabemos que el entorno social afecta mucho a las personas en su religión, en todo. Y si los niños en un país, por ejemplo, que no es islámico, se sienten rechazados, por ejemplo, por su creencia religiosa o por alguna práctica que hacen, por ejemplo, como para las niñas el velo o estas cosas, y entonces como eso le dañan, le hacen daño en su religión. Entonces, o sea, ¿cómo abordar este problema? Barakallahu fikum. Ya, está clara la pregunta. Jazakumullah khair, Sheikh Salim. También la pregunta del hermano Muawiyah. Sí. ¿Cuáles las mejores obras ante Allah subhanahu wa ta'ala? Sí. El hermano pregunta cuáles son las mejores o cuáles son las obras más amadas. Más amadas por Allah Azza wa Jal. Y el profeta alayhi salatu wasalam dio la respuesta, adwamuha wa inqal, ¿no? Las que son más constantes, aunque sean pocas. Y es un momento muy bueno para mencionar el hadith, porque hemos dejado Ramadán recientemente, y los grandes sabios, ¿no? los mashayikh, los ulama, nos dan el consejo más importante después de Ramadán, es dejar algo de buenas acciones, aunque sean pocas, pero que sean constantes, que sea un poquito de Corán. No tiene que ser un juz diario o un juz cada 2-3 días como de pronto lo hacíamos en Ramadán, pero por lo menos algo de Corán a lo largo del año, ¿no? Lo mismo algo de Salah por la noche, algo de Adkar, etc. Entonces esas son las obras más amadas por Allah Azza wa Jal, porque le mantienen al creyente en un nivel X de fe para que no baje y no después se pierda con la corriente de la gente, sino que se mantenga siempre con una conexión con Allah Azza wa Jal. Aunque tenemos también llamadas, la verdad, pero como yo vivo también en América Latina ahora, la verdad yo pienso como el musulmán nuevo, él vive lejos de la comunidad, vive lejos de las mezquitas, porque usted sabe, no tenemos muchas mezquitas en América Latina. Así es. Y también vive en una familia, no son musulmanes, y también vive con algunos compañeros en el trabajo. ¿Qué hace para proteger su religión? El tema no es fácil, Sheikh. No es fácil. No es fácil. Entonces, ¿qué tengo que hacer como musulmán nuevo que recién abrazó el Islam este año o hace 2 años? Entonces, está bien, en Ramadán la mayoría de los musulmanes tratan para estar con la comunidad, asistir en las mezquitas, pero que ya terminó Ramadán y también yo regresé a mi sector, mi lugar, mi ciudad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como una pregunta muy sencilla, y aunque yo entiendo la respuesta un poco difícil, ¿cuál es su consejo? ¿Qué recomienda a esas personas nuevos que están vivos actualmente lejos de la comunidad? Sí, y ese es el caso de muchas personas. Así es. Yo creo que el tema de la virtualidad es hoy en día es muy importante y es realmente una herramienta muy, muy útil. Porque tenemos hermanas que viven en ciudades o pueblos muy apartados de la capital, donde no hay mezquita, no hay sheikh, no hay nadie que les enseñe. Así es. No pueden sentarse con nadie. Son el único musulmán de su familia, por ejemplo. Son el único musulmán que encuentran o que conocen de manera física. Es una realidad.
que se vive en países como en regiones como América Latina. Entonces, la virtualidad es muy importante. Buscar estas páginas web en donde se enseña el Islam correcto, el Islam bueno, el Es un Islam punto muy importante, Sheikh. de Ahl Sunnah wal Jamaa. Y seguir y interactuar con las redes sociales, interactuar con la comunidad, interactuar con el Sheikh, seguir los programas y no sentirse, así no se siente solo, desconectado y abandonado, sino que se siente más bien conectado con una comunidad musulmana que en verdad es una comunidad muy grande y muy fuerte en todo el mundo. Somos 1.800 millones de habitantes. Que los latinos y que los hispanohablantes somos pocos de este gran conglomerado, es verdad, somos pocos. Pero debemos por eso mismo mantenernos unidos y conectados unos con otros, interaccionar. Y cuando podamos, visitar una mezquita, llamar a un centro islámico, ver qué actividades el centro islámico tiene de manera presencial y virtual. Muchos centros islámicos hacen actividades de manera virtual. Clases, también tienen, por ejemplo, cursos de idioma árabe, cursos, etc. Interactuar en todo eso. Y bueno, buscar también material impreso, creo que es muy importante. Llamar al centro islámico más cercano, llamar de pronto a algún centro islámico, por ejemplo en España, o alguien que tenga la disponibilidad de darnos literatura islámica y tener el Corán sobre nuestro escritorio, tener un libro de introducción del Islam también para aprender la religión, porque si no practicamos la religión nos vamos a hacer débiles y nos vamos a desvanecer. Entonces tenemos que tener algo que nos ayude a practicar. Carlos bendiga, Sheikh Salim, por su consejo. Tenemos también otras llamadas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Metatron, assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Mansur. Alaikum assalam wa rahmatullahi, hermano. Adelante. Tengo una pregunta muy importante, inshallah. ¿Por qué el Islam se divide, digamos, un ratico, por qué el Islam está dividido en ciertas sendas como suníes, chiíes, sufíes? Eso, como sigo aquí en Latinoamérica, he estado como 5 años, pero ninguno de los sheikh que está aquí en Ecuador ha explicado eso. Entonces eso quería preguntarlo y pido a Allah subhanahu wa ta'ala. Eso sería mi pregunta. Tranquilo, hermano. Jazakumullah khair. Sheikh Salim, originalmente desde el Ecuador, lo va a contestar ahora a su pregunta, inshallah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Tenemos también otra llamada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermano Alaikum Ahmed. assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Cómo estás, Sheikh Mohammed? Alhamdulillah. Una pregunta, por favor. Sí, claro. Adelante. ¿Es mejor para ayunar en el mes de Shawwal? No escuchamos bien. Otra vez, por favor, la pregunta. ¿Es mejor para ayunar en el mes de Shawwal? ¿Días consecutivos o no? No escuché bien su pregunta. Si son días consecutivos de ayuno o no. Jazakallahu khairan. Ya está claro. Está clara la pregunta. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Vamos a contestar y después, inshallah, recibir sus preguntas y sus llamadas. Barakallahu fikum. Sheikh Al-Habib, regresamos también a la pregunta de la hermana acerca cuál es la mejor para los niños, acerca del tema de la educación. Sí. Bueno, no es tan fácil abordar el tema porque América Latina es un país muy grande, ¿no? La realidad en Brasil es diferente a la de Argentina, es diferente a la de Perú, a de Ecuador, etc. En Panamá, por ejemplo, que tienen comunidades muy grandes, muy fuertes, mezquitas, escuelas islámicas, etc. Por ejemplo, en la capital, en Argentina, tenemos 2 escuelas islámicas. Alhamdulillah. En Venezuela, en Margarita, tienen una escuela islámica. Entonces, no es igual la realidad. Obviamente, los padres deben considerar la oportunidad o la posibilidad de moverse a un lugar en donde tienen una escuela islámica. Muchas familias lo hacen. Otras familias optan por emigrar a un país musulmán, ¿no? Egipto es un país, por ejemplo, relativamente fácil dar ese paso. Hay mucha gente de todo el mundo occidental, por ejemplo, vienen a establecerse por unos años, a tener una enseñanza islámica, un estudio islámico para sus hijos y demás, y después regresan. Conozco muchas familias que han hecho algo así. Otros países también de pronto son un poco más difícil del acceso, pero también hay cómo hacerlo. Hay un abanico de opciones, Sheikh Mohammed. Cada uno debe
buscar la mejor opción. Algo que mencionó la misma hermana en la pregunta es acerca de la educación que empieza en la casa. Así es. Sin duda, es muy importante la educación que se imparte en la casa, el tema del salá a tiempo, el tema del rezo, el tema de la lectura del Corán, disciplinar a los hijos a un tiempo de lectura en el Corán. Yo nací en América Latina y tuve una educación en una escuela o un colegio normal, laico de América Latina. Por el favor de Allah Azza wa Jal, tuve una crianza o una formación islámica, en donde, alhamdulillah, el tema del rezo a tiempo, el tema de la memorización del Corán, el tema de cuidar nuestras amistades y demás, porque dime con quién andas y te diré quién eres, dice el dicho latino. Entonces es muy importante que los padres tengan un ojo sobre las amistades que tienen sus hijos. Y creo que todas esas awamel, todas esas áreas en las que uno puede indagar y cuidar, puede tener a la final una formación buena y correcta para su hijo. Recordemos que muchos profetas de Allah Azza wa Jal no vinieron de sociedades musulmanas creyentes o islámicas, vinieron de situaciones en donde había idolatría, politeísmo y incredulidad. Pero Allah Azza wa Jal los seleccionó para que después prediquen al Islam. Entonces, no es tampoco de que si estás en América, estás en Occidente, no puedes emigrar a un país musulmán, estás acabado. Así es. Hay mucho que hacer. Claro. Tal vez un poco más de esfuerzo, pero hay cómo hacer algo. Claro, Sheikh. Entonces es una también responsabilidad de los padres hacia sus hijos. Enorme. Enorme. Sí. También si ellos están en América Latina, están en los países árabes, en cualquier país, tienen que hacer todo lo que es posible para proteger la religión. Hay un mito que se cree que si es que estás en un país musulmán está solucionado el problema, y no es así. También hay muchas familias que están abandonando o han abandonado la religión de alguna manera. Claro. Y ves a muchas chicas en países musulmanes que no usan el hijab, que no usan el velo, ¿no? Y tienen toda la facilidad para hacerlo y no lo usan, sí, ¿no? Chicos que nunca rezan. Entonces, no es que estás en un país musulmán y estás salvado, también hay mucho trabajo en la casa que hay que hacer. Y también la pregunta del hermano es una pregunta también muy importante, está hablando acerca de las sectas. Las sectas. Bueno, el profeta alayhi salatu wasalam dijo, "Sataftariqu ummati", ¿no es cierto? Ila 73 firqa, o como qala alayhi salatu wasalam. El profeta mismo nos dijo, nuestra nación se va a dividir en 73 sectas. No están mencionadas las sectas en el hadith, por supuesto, pero el profeta alayhi salatu wasalam nos profetizó, si venga la redundancia, que va a suceder eso. ¿Cuál es la solución o qué se debe hacer? El profeta, la paz con él, también lo hizo, lo dijo. Y dijo, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Aférrense a mi sunna. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo en este hadith, que es muy famoso, muy célebre, un hadith sahih, un hadith muy bueno. Dijo, aférrense a mi sunna, ¿sí? La sunna en la que estoy yo ahora con mis compañeros también en otro hadith, la mana alayha al-yawm wa ashabi, ¿no? Lo que estoy yo ahora en la interpretación correcta del Corán y de la sunna, ala utito el Corán wa mithlahu ma'ah, ¿no? Se me dio el Corán y algo similar también con que es la sunna. Entonces, quien se aferre al Corán y la sunna y evite diferentes tipos de caminos que nos separan de esa práctica correcta, ¿no? Llámense sectas, por ejemplo, que es la palabra más común, va a estar en un camino, inshallah, salvo. Y creo que eso es lo que, ese es el nasiha, o ese es el consejo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Nadie puede dar un mejor consejo que el de él. Aférrense al Corán y a la sunna y eviten, y dijo, addu alayha bin nawajid, muérdanla con sus molares. O sea, fíjense el consejo tan fuerte que hacía el profeta, ¿no? Aférrense con todas sus fuerzas. Entonces ya podemos seguir que hay sectas. Hay sectas como mencionó el hermano, como sofistas, shiistas, y también hay más. Entonces, es muy claro que nosotros, como musulmanes, en América Latina, una respuesta muy sencilla. Seguimos el Corán y la Sunna con el entendimiento de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Así lo vamos a tener el monoteísmo puro, porque es algo muy importante también, como usted también mencionó, algo muy importante acerca
de los hermanos y las hermanas que pueden también buscar algunas páginas importantes para buscar el conocimiento. Entonces es muy importante esas reglas que usted está mencionando ahorita. Esas reglas muy importantes, que seguir el Corán y la Sunna y con el entendimiento de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, así lo podemos recibir el conocimiento puro. Sí. Jazakallah khair, Sheikhna. Y también que la pregunta del hermano acerca de los días de Shawwal. Sí, bueno, esta pregunta ya estaba respondida. La aclaramos de nuevo. No necesariamente tienen que ser los días consecutivos. Pueden ser separados, no hay ningún problema con eso. Puede ser un día sí, un día no, o dos días sí, 3 días no, etcétera. Como quiera que desee ayunarlos, pero que sean dentro de lo que es el mes de Shawwal. Si son 6, se completan. Regresamos a la primera pregunta, porque la verdad no tenemos tiempo para responder la primera pregunta. ¿Cómo nosotros ya terminamos Ramadán? ¿Cómo sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala, hay algunas señales, hay algunos signos que podemos saber que Allah subhanahu wa ta'ala acepta nuestro ayuno durante el mes de Ramadán, nuestras acciones o no? ¿Qué hacemos? ¿O podemos saber esto o no? Bueno, algunos de los sabios del Islam hablan de este tema y por ahí que hay algunas señales que nos pueden aclarar algo de eso. Y yo creo que si es que el musulmán hizo el ayuno a conciencia, ¿no? Con ikhlas, con sinceridad, ¿no? Devocional hacia Allah Azza wa Jal, va a salir del mes de Ramadán con un estado de tranquilidad, de sakina, de sosiego. Y ese va a ser uno de los indicios que él va a tener de que insha'Allah ta'ala Allah le aceptó el ayuno. También va a ver que va a ser para él más fácil continuar con ta'atillah o con la obediencia de Allah Azza wa Jal. No es que termina Ramadán y ya estaba, que no aguantaba más, que no podía continuar con ese estilo de vida y termina Ramadán y se olvida de todo lo que es el Islam, ¿no? Sino que más bien termina de Ramadán y sigue con ese entusiasmo del rezo por la noche, le gustó, quiere continuar con algunas oraciones extras, voluntarias, por ejemplo, ¿no? Como quiere continuar con algo de ayuno extra. Entonces, estos son indicios de que la persona ha hecho cosas buenas y que Allah Azza wa Jal le ha dado de su complacencia, porque realmente, Sheikh, adorar a Allah es una bendición enorme que es un regalo de Dios. Entonces, si es que Allah nos da ese regalo para continuar y que podamos seguir acercándonos a Allah Azza wa Jal, no alejándonos, acercándonos a Él, entonces es que Allah nos asiste. Aunque tenemos muchas llamadas, pero no podemos recibir ahora más llamadas, porque inshallah, espero que usted pueda estar con nosotros también la próxima semana para contestar, aunque podemos recibir una llamada más. Yo creo que el tiempo está... Bueno, puede ser una más. Una más, porque la verdad tenemos muchas llamadas, pero inshallah, espero que inshallah Sheikh Salim puede también acompañarnos inshallah la próxima semana. Y jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La última llamada, la hermana Jabraela. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Un gusto escucharles. Quisiera saber cuál es la mejor forma de enseñar a los nuevos musulmanes a hacer la oración, ya que hay muchos musulmanes que son nuevos y también hay musulmanes que tienen muchos años y me he dado cuenta que todavía no saben hacer la oración. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Sheikhna, la última pregunta, aunque también yo tengo una pregunta hasta acerca del tema de Gaza. ¿Cómo nosotros musulmanes en América Latina, cuál es el deber de cada uno de nosotros hacia los hermanos en Gaza? Y con estas dos preguntas lo vamos a terminar hoy, inshallah. Barakallahu fik, Sheikhna. Bueno, la pregunta del Salah realmente es una pregunta muy importante, porque el Salah es el segundo pilar del Islam. Así es. Y es la conexión que el siervo tiene con Allah Azza wa Jal. Si la persona, si su Salah tiene imperfecciones, si su Salah está mal, está defectuoso, su conexión con Allah Azza wa Jal va a estar igual, va a estar defectuosa, va a estar débil. No queremos eso. Entonces, como musulmanes debemos darle mucha importancia al tema del Salah. No es nada complicado ni difícil, simplemente hay que darle un tiempo prudente hasta tener, digamos, un rezo bastante bueno. ¿Cómo podemos hacerlo? Uno aprende el Salah de la forma en que el profeta ﷺ enseñó y no aprende
de, por ejemplo, como dice un dicho, del tío, de la abuela, del amigo. No, aprende realmente como el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó. Entonces, tenemos que tener una referencia escrita, es lo mejor que uno puede tener, un libro que sea verificado, que sea de una editorial buena y demás, que sea nuestra guía. Es muy importante eso, porque hay muchos videos, por ejemplo, en YouTube para aprender la Salah, que son muy buenos y que yo mismo recomiendo a los musulmanes nuevos. Después de que yo los veo, les recomiendo que se ayuden con eso, porque son de mucha ayuda, más que nada para las personas que no viven cerca de una mezquita o que no tienen la oportunidad de estar con un sheikh. Algunos videos son buenos, pero tengamos un libro de referencia, creo que es lo mejor. La última pregunta a nosotros, como musulmanes latinos. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el deber de cada uno de nosotros hacia los hermanos en Gaza, en Palestina, aunque todavía el tema, la situación siga también creciendo? Muy complicada. Muy complicado. Sí, bueno, yo creo que hay muchas cosas que uno puede hacer, Sheikh. La principal es el dua, la plegaria a Allah Azza wa Jal, pero una plegaria realmente sincera, realmente buena. Y eso me lo recuerdo a mí mismo, hacer una plegaria diaria, ¿no? El dua. Y recordar a esta situación que nos duele y que nos aflige y que nos angustia, que por cierto eso es parte de la fe del musulmán. Si el musulmán no se aflige y no le duele, por ahí que su fe es demasiado débil, capaz que ni tiene fe. Entonces tiene que dolerse, ¿no?, por sus hermanos que están en esta situación. Hacer dua, y también de pronto hay otras cosas que uno puede hacer, como por ejemplo dar a conocer la verdad, ¿no? Mucha gente deforma la realidad. Es una triste realidad, pero los medios de comunicación nos deforman la realidad y no queremos que eso suceda, ¿no? El Corán nos ordena aferrarnos a la verdad y dar a conocerla tal cual como es. Eso es una de las cosas grandes que uno puede hacer, y no puede usar todas las redes sociales que tiene a su disposición, entre ellas el WhatsApp, que es algo muy popular. Y bueno, todo esfuerzo pequeño y grande que uno puede hacer en todo sentido, de corazón, económico, todo lo que uno puede hacer, que lo haga. La verdad es un honor grande para mí y también creo que para todos ustedes que tener ahora el Sheikh Salim está con nosotros. Jazakallah khair, Sheikh, para su venida, para su visita. Gracias a ustedes. Jazakallah khair, que Allah bendiga grandemente por su enseñanza, por sus respuestas. Inshallah, nos vemos inshallah juntos, inshallah con ustedes el próximo domingo, inshallah, para también de este programa Pregunta Huda. Inshallah, nos vemos el próximo domingo, inshallah. Que Allah les bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون